Muy bien, vamos a ir ahora con otro ejercicio completamente contrario. Como hemos visto en clase, son dos los ejercicios principalmente que nos podemos encontrar con Z, aunque en realidad podríamos diseñar y pensar otra serie de ejercicios más complejos o más sofisticados, pero en principio los que vamos a tratar en clase van a ser de dos tipos, ¿no? Este segundo tipo vamos a conocer la probabilidad concreta y vamos a tener que sacar una X asociada. Para ello, primero tendríamos que sacar una Z. Es decir, el procedimiento siempre va a ser de una probabilidad conocida, hallar su Z y conocer, en tal caso, la X. Es decir, el valor concreto correspondiente a esa probabilidad. Bien, vamos a leer el caso. Pongamos que la altura se distribuye de forma normal, 170 centímetros de media y 10 de desviación típica, y que en el barrio de Deusto hay 20.000 habitantes exactos. ¿Cuánto mide la persona número 1000? ¿Cuánto mide la persona número 19.000? ¿Cuánto hay que medir para medir más del 75% de la población? Bien, primero tenemos que recordar e insistir que estamos dando por hecho que la altura se distribuye de forma normal y que estamos dando por hecho que esta distribución es completamente normal. Es decir, esto en la realidad no va a ser, puesto que hay muchos niños, bebés, que van a hacer que la altura se distribuya más hacia un lado, más de forma simétrica, hacia valores más reducidos. Sin embargo, si cogemos una edad concreta, como pueden ser los 20 años, es posible que sí que nos encontremos una distribución normal definida, ¿vale? Pero para este ejercicio vamos a dar por hecho lo que he comentado anteriormente. Bien, como nos pregunta cuánto mide la persona número 1000, tenemos que imaginarnos que ordenamos a la persona número 1 más bajita, la persona más bajita, hasta la persona 20.000. Es decir, ordenamos todas las personas, toda la muestra de Deusto, de la más bajita a la más alta. Por lo tanto, la persona 1000 se encontrará más o menos en este punto y la persona 19.000 se encontrará más o menos en este punto. Esto transformado a la curva de densidad de la distribución normal, nos encontraríamos más o menos por aquí a la persona 1000 y por aquí a la persona 19.000. Y recordamos que aquí, más o menos, en la parte central se distribuiría la gran mayoría de población. ¿Pero a qué probabilidad corresponde la persona número 1000? Porque aquí no nos están dando una probabilidad de forma directa. Tendremos que calcularlo. Para ello podemos utilizar una regla de 3, si os es más fácil, donde la persona 1000 de 20.000, que correspondería en una escala de 100, en una escala de porcentajes, ¿no? Para ello haríamos x 1000 entre 20.000 por 100. Quitaríamos los tres ceros y tendríamos 1 entre 20, que sería 0,05 por 100, que equivaldría a un 5%. Imaginaos que no queremos hacerlo en una escala del 100, es decir, de porcentajes, pues simplemente tendríamos que dividir 1 entre 20, es decir, 1000 entre 20.000 quitando ya los ceros y obtendríamos 0,05, que en realidad sería lo que tendríamos que buscar en la tabla, ¿vale? Y como ya sabéis, esto corresponde a un 5%. Bien, pues como yo tampoco me sé todas las tablas y todos los valores de Z asociados a una probabilidad, pues obviamente tenemos que mirar qué probabilidad está asociada al 5%. Y si miramos en la tabla, nos encontramos que el valor menor, como ya hemos dicho anteriormente, empezaría por Z0, es decir, no tenemos zetas negativas que corresponden a una probabilidad acumulada menor al 50%. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que ya hemos comentado varias veces. Si nosotros dibujamos la distribución normal, el área bajo la curva que corresponde al 5% de la izquierda, de la cola de la izquierda, sería la misma z que la probabilidad del otro lado del lateral izquierdo. Pero esta sería en positivo y esta z sería en negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar
el valor de z asociado a esta z positiva? Pues básicamente correspondería al 95%, ¿no? Es decir, 100 menos 5% que hay en esta cola. Entonces vamos a buscar el 95%. Nos encontramos con dos valores, fijaros. Y los dos tienen la misma distancia, es decir, se distancian de 0,0005. Es verdad que cuando utilizamos la estadística inferencial, que ya veréis más adelante lo que es y qué supone que necesitamos necesitamos ser más rigurosos y dar un pasito más al 5%. Es decir, si cogeríamos un 94,95%, no estaríamos bajando del 5%. Por lo tanto, en estadística inferencial se suele utilizar el valor de 1,65. Sin embargo, para este ejercicio, que queremos dar un valor aproximado de lo que mediría la persona 1000, realmente nos da igual coger uno que el otro. Pero yo voy a coger este valor para que ya os vaya sonando, ¿vale? La z, 1,65. Pero recordamos que 1,65 sería la de este lado. La del otro lado, ¿cuál sería? Menos 1,65. Pues bien, vayamos a la pantalla del ejercicio. Ya sabemos, por lo tanto, tenemos dos datos, ¿no? La z asociada con una probabilidad del 95 sería de 1,65. Por lo tanto, la z asociada a una probabilidad de 5% sería de menos 1,65. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para, conocida la z, hallar la x? Pues como bien sabéis, tenemos esta gran fórmula, ¿no? Que es que z es la puntuación concreta menos la media entre la desviación típica. Si en este caso despejásemos la x, pues la s se pasaría al otro lado multiplicando, la x se pasaría al otro lado sumando y por lo tanto podríamos encontrar esta otra fórmula, que es la que vamos a utilizar para los ejercicios de este tipo. Vamos a ver, pues sustituimos la z por la que queremos, que es 1,65 en negativo, más la desviación típica, que sería 10, más la media, que sería 170. Pues muy bien, menos 1,65 por 10 sería menos 16,5, más 170, pues nos encontramos con 170 menos 10, 160. 160 menos 6, 153,5. ¿No? Vamos a ver. Exacto, 153,5. Pues este sería el valor asociado a la persona, al 5% de la población menor. Es decir, la persona número 1000 o el percentil 5 tendría un valor aproximado de 153,5 centímetros. Bien, tenemos ya esta primera respuesta, la primera pregunta. Ya tendríamos que responder la segunda pregunta. ¿Cuánto mide la persona número 19.000? Pues fijaros que la persona número 19.000 tiene, vamos a ir a otra página, ¿no? Es decir, si tenemos ordenada de la persona 1, uy, qué curva más rara me ha salido, quería hacer una recta, a la 19.000, bien, pues en este caso también correspondería con el percentil 95 aproximadamente, es decir, correspondería con un 95%. Para los que no me creáis, vamos a comprobarlo con la regla de 3. Bien. Si, x, vamos a conocerlo 19.000 entre 20.000 por 100 en caso de que queramos en porcentajes. ¿Y cuánto sería esto? Pues sería en concreto 19 entre 20 por 100.
por 100, no 1000. Por lo tanto, sería un 95%. Y si vamos a la página anterior, es decir, a lo que hemos hecho previamente, sabemos que el 95% corresponde con una z de 1,65. Si no, tendríamos que mirar en la tabla, pero como ya la conocemos, vamos un poquito más rápidos. Entonces, una z asociada a un 95% de probabilidad acumulada corresponde a 1,65. Entonces directamente tenemos que aplicar la fórmula para conocer el valor de x, que como hemos dicho es z por desviación típica más la media, disculpad, más la media. Que en este caso sería 100,65 por 10 más 170. Esto es un más, no es una flecha, que ya a veces las flechas las hago como quiero. En concreto, 16,5 más 170, que sería 186,5. Pues este sería el valor que tendría aproximadamente la persona número 19.000. Es decir, el 95% de las personas tendrían un valor inferior a 186 centímetros y solo un 5% de las personas tendrían una altura superior a 186,5, ¿no? Recordando un poquito la distribución normal. Si aquí encontramos la z 165, pues de aquí a aquí habría un 95% de personas, es decir, habría un 95% de personas que tuvieran una puntuación menor a 186,5 y habría solo un 5% de personas que tuvieran una puntuación superior a 186,5. Bien, vamos a resolver el último ejercicio. El último ejercicio dice, ¿cuánto hay que medir para medir más que el del 75% de la población? Bien, perfecto. Pues en este caso ya conocemos la probabilidad, por lo tanto tendremos que transformar la probabilidad o conocer el valor z asociado a una probabilidad concreta, que es la del 75%, y después conocer su valor de x, el valor concreto. Quiero que reflexionéis en este caso un poquito. Vamos a ir a la tabla y vamos a fijarnos en el valor asociado al 75%. Vamos a mirar un poquito y nos encontramos con que serían estos dos. Bien. ¿Cuál es el más cercano? Este se divide, está a 0,014 y este está a 0,017 de 75. Entonces, aplicando la normativa o el criterio que hemos aplicado previamente en los anteriores ejercicios, tendríamos que elegir este valor. Pero quiero que reflexionéis un poco sobre esta cuestión. Si nos están pidiendo las personas por encima del 75%, ¿vale? O sea, todas las personas que tengan valores más del 75% de la población, nosotros cogeríamos un 74,86. No. Tendríamos que coger un valor posterior al 75. El paso inminente o más cercano o próximo o el paso siguiente al 75. Entonces, en este caso, vamos a coger este valor. ¿Por qué esto no lo hemos hecho hasta anteriormente? Porque anteriormente hemos dicho, bueno, pues el valor cercano, el valor 1000, que es el valor cercano a un 5%, o hemos hecho en concreto pasar de una x a una z. Entonces, teníamos una x, o sea, una z concreta y la z la mirábamos y encontramos el valor de probabilidad que nos saliera, ¿no? En cambio, cuando tenemos que coger de una probabilidad, tenemos que coger una z concreta, nos podemos encontrar casos donde, si reflexionamos un poco, nos encontramos que en realidad el criterio del más próximo no sería el idóneo. La diferencia va a ser muy pequeña, muy pequeñita.
pero vamos a ser un poquito más precisos y un poquito más rigurosos y vamos a pensar que si nos pide más el 75%, no vamos a coger un valor menor, vamos a coger el próximo paso, el siguiente paso al 75. Entonces, en este caso, cogeríamos un valor de z de 0,7517. Y entonces vamos al ejercicio que estábamos en esta página y nos encontramos con que una z asociada a un 75% de probabilidad acumulada sería de 0,7517 o lo que es lo mismo, un 75,17%, ¿no? Sí, muy bien. Sabemos que ese es el porcentaje, pero esa no es la z. Perdonad. Vamos a mirar la z, que no me he quedado con ella. Sería de 0,68. 0,68. Pues vamos adelante y ponemos aquí 0,68. Bien. Entonces ya conocemos la z y necesitamos saber ese valor de x. Pues como hemos hecho hasta ahora, para conocer ese valor x necesitamos la z más la desviación típica, por desviación típica más la media. Y con ello podemos hacer 0,68 por 10 más 170, que da un valor de 6,8 más 170 sería 176,8. Por lo tanto, según esto, y suponiendo que estos valores fueran reales, que no lo son ficticios, bien, nos encontraríamos que en la población de Deusto, el 75% de la población tendría mediría menos de 176,8 centímetros. Es decir, un 75% de la población mediría menos de 176,8 centímetros. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que medir para medir más del 75% de la población? Pues 100,76,8. A partir de 100,76,8 ya estaríamos midiendo más del 75% de la población. De esta forma, ya habríamos terminado este ejercicio. Recordar que el tipo de ejercicios que se pueden hacer con la distribución normal son muy variados. Nosotros hemos puesto dos ejemplos que van a ser los similares a los que pueden salir en el examen o en la práctica. Es posible que nosotros hagamos modificaciones en el texto o que se puedan añadir algunos datos que puedan incluso llegar a distraer. Pero aquí siempre habría que aplicar la lógica y seguro que vamos a encontrar la solución correcta. Simplemente aplicando la lógica, ordenando los datos y conociendo un poquito la teoría relacionada con la distribución típica, con la distribución normal, disculpad. Muchas gracias, espero que estos dos vídeos hayan sido al menos algo instruyentes, es decir, que hayan servido para su propósito, que se hayan entendido, que se hayan seguido bien y que os facilite hacer los ejercicios que os toquen en relación a la distribución normal. Pero sobre todo, que os haya servido para entender un poquito la teoría y la práctica que hay detrás de esta distribución normal, que es muy común y muy importante en estadística y sobre todo en nuestra área que es la psicología. Un saludo a todos y nos vemos.